Hola, ¿cómo están mis hermanas y hermanos del camino? Espero que bien, o muy bien, o excelente, o mejor que nunca. Pongan ustedes el rótulo para cada uno. Y si están bien, piensen que están siempre mejor que bien. Es una escalerita que no hay que dejar de subir nunca. Yo siempre me consideré un tipo optimista. Tal vez la palabra optimista es buscar lo óptimo, tiene que ver con encontrar lo mejor también. Son sinónimos, básicamente. Pero hurgar en las palabras, bueno, a veces te trae una hermosa sorpresa que no las tenías en cuenta porque, qué sé yo, uno muchas veces repite, 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 pero no va al contenido y al continente, ¿no? O sea, se queda solamente en el uso. Y de golpe, cuando empezamos a rascar la superficie, ¿no? Aparece que el oro estaba pintado, que el oro estaba debajo. El brillo, la magnificencia del concepto se ocultaba en una capa de uso y recontrauso al punto de que se establece una costumbre y esa costumbre, bueno, hace eso, que uno se acostumbre a cierto tipo de métodos lingüísticos propios, muletillas, como el nada, que ahora parece nada y te parece que nada todo el tiempo con la nada. Está bien, yo no sé, son costumbres que se van enquistando en la gente y después por moda uno repite. Y ahí está lo que se llama la penetración cultural. O sea, de qué manera te va modificando el idioma al punto que casi todos hablan igual. No es un problema, pero sí es algo a tener en cuenta por la matemática del lenguaje. Yo digo que cada vez, no lo digo yo lo expreso simplemente, pero cada vez que hacemos uso de la palabra en combinación con otras palabras, creando párrafos, frases, oraciones, no importa, démosle el volumen que queramos. Estamos iniciando un camino de energía muy poderoso, camino que arranca con la comprensión básica de la palabra, de ahí el porqué los idiomas en general tienen sus reglas, y después lo que trae implícito la palabra, ya sea como mensaje, como definición, como opinión, como reflexión, como mera información. Son muchas las opciones que tenemos por el solo hecho de combinar palabras, para lo cual se requiere una mínima responsabilidad en el uso. Intentar que las palabras sean claras, sencillas, que no suenen a rebusque, a veces repetitivas en algunos ejemplos, en algunos casos, porque bueno, porque la repetición afirma conocimiento, afirma concepto. Tampoco debe ser exagerada porque se vuelve en contra. Digamos, es como un recordar constante, ¿no? El uso de la palabra en el sentido que ella posee como tal. Y en las combinaciones intentar que se generen lo que uno intentaría con todo esto, que son arcos de conocimiento, de comprensión, arcos que puedan ser repetidos a partir de la expresión de cada uno. Y para eso requiere el punto más a veces complicado, que es la comprensión. O sea, lograr comprender qué se quiere decir cuando uno dice ciertas cuestiones que a veces suenan medio, ay, ¿qué quiso decir este tipo? Acá tenemos un serio, sí, podríamos llamarlo inconveniente. Es serio porque la verdad, lo ideal sería que no estuviera, que pudiéramos entrar desde el lado del humor y la comprensión sencilla. Pero ¿qué pasa? Hay preparación previa para muchas de las cosas que hablamos. Y si hubiera preparación previa y hubiera habido todo un sistema que hubiera colaborado de pronto en que la recepción y la emisión de los conocimientos requiere un mínimo de respeto y de puesta a punto a razón de quien la va a escuchar y no solamente de quien la dice, bueno, seguramente la humanidad hubiera echado un progreso mucho más importante que el que en este momento tiene. ¿Hay culpables? Supongo que sí.
Pero yo no acuso solamente al emisor cuando digo culpable porque vos no decís las cosas. No, tal vez tenga que decirle al receptor, ojo, que una parte de esa culpa la tenés vos por no escuchar las cosas o no intentar hacer el esfuerzo de comprenderlas o no irte un poco más allá de la comodidad de que te den la comida premasticada, que eso ya sé que suena un asco, pero bueno, si habláramos del alimento del alma sería masticar el concepto hasta que el alma lo reciba, pero ya no lo recibe en estado de pureza. Digamos que te lo dan liviano como para que vos lo puedas tragar. Y no es así la cosa. Nadie quiere que le consiguen, perdón, que le mastiquen la comida. Está bien, el ejemplo por ahí es bruto, por ahí no es efectivo, pero yo sé que comprenden a dónde apunto con esto. Requiere un mínimo sacrificio. Y sacrificio es una palabra que, bueno, también tiene sus bemoles. ¿Por qué? Y porque cuando se habla de sacrificio se habla de un acto último, un acto en el cual uno entrega todo, en el cual decide olvidarse de sí mismo y ponerse a total disposición de la circunstancia, por ejemplo. Y sacrificio cansa solamente con decirla. Yo me acuerdo de las primeras subidas en bicicleta en las lomas acá en la sierra, eran un verdadero sacrificio, tengo que confesar, porque no estaba lo suficientemente entrenado ni tampoco me daba tregua, porque como buen tosudo que soy, bien vasco vikingo, ya no, a mí esta lomita no me va a vencer. Y esa lomita era no una lomita, era una señora subida de un gradaje bastante importante y bueno, y bueno, y bueno. Yo me exijo, pero el resultado no siempre era el que yo quería, o pretendía por lo menos. Y aparece la palabra sacrificio, porque te termina doliendo hasta el apellido, ¿no? Es un desafío, es una palabra que generalmente está ahí pegadita, sacrificio, porque cuando uno toma el desafío como algo final, como algo inexcusable, como algo que lo tengo que cumplir sí o sí, cueste lo que cueste, y ahí entra enseguida pegadito el sacrificio de haberlo intentado. Sacrificio que a veces se corona con éxito, no siempre es un fracaso. En realidad, el fracaso lo daría el nivel de perspectiva que nosotros le pusimos a ese desafío. Si es un desafío de estos enormes, que uno para superarlo necesita un entrenamiento particular, o una preparación desde lo físico, lo intelectual, como para poder llegar a semejante logro, bueno, lógico, lleva un tiempo, y ese tiempo a veces se extiende y lleva más valor del que realmente le hubiéramos querido dar, y el sacrificio se acentúa. Y llega un momento en el que ya decimos, bueno, basta, basta, no, esto no lo voy a hacer. Y después te aparece el amor propio, si lo tenés y lo estás cuidando, y el amor propio te pone y te propone que no podés rendirte. Otra palabra, desafío, sacrificio y rendición. Uno se rinde ante la realidad y dice, yo esta loma no la subo ni con una motocicleta. Bueno, una motocicleta sí se podría, pero la bicicleta, el motor somos nosotros. Y al final, ¿cuál es el desafío? ¿Demostrarnos que podemos pedalear hasta arriba o sencillamente podemos llegar hasta arriba, cueste lo que cueste, y tardemos lo que tardemos? Y ya cuando te dan las piernas con el pedal y estás parado ahí con el cambio al máximo, con un piñón de este tamaño que te dice, date tranquilo que no vas a hacer, y no podés seguir subiendo. Pues entonces, ¿qué tenés que hacer? Tomar como objetivo llegar. Nada más. Te bajás de la bicicleta y te vas caminando. Y subí la loma llevando vos la bicicleta. Ya que le decís a tu bici, ya que vos no me pudiste llevar por tu cuenta con mi ayuda, ahora yo te llevo a vos utilizando esa misma ayuda, así que más vale que me lo agradezcas para la próxima, me lo agradezcas para la próxima loma. Y uno parece un loco hablando con la bicicleta mientras va subiendo, y si te cruzas con alguien que viene bajando, piensa que le estás hablando a él y te dice, perdón, ¿qué me dijo? No, no, nada, estaba hablando con mi bicicleta. Y seguís y no querés darte vuelta para no fijarte la cara que puso el tipo, que seguro que se dio vuelta y dijo, este viejo está más loco que tres cabras juntas, ¿no? Pero bueno, uno a veces comprende que no se requirió
una toma de conciencia durante muchos siglos y siempre obedientes a los mecanismos doctrinarios dogmáticos, a la política extrema que ejercían los monarcas, que por supuesto no eran personas brillantes, luego que eran una aportación de apellido, tradición familiar y un enorme armamento acompañado y sustanciado por una fortuna en bienes y dineros que evidentemente los superaba. Entonces, como nunca habían tenido que hacer sacrificio, eran seres muy elementales. Elementales en el sentido de que para ellos era si hace lo que se dice y si no te mato. Bueno, hoy por suerte, creo yo, esos niveles de extremo es como que ya están superados. Que yo conozca, hay 2, 3, 4 monarquías en el mundo que se podrían llegar a decir 5 por ahí si sumamos la sueca. No sé, pero son monarquías mucho más, si se quiere decir, populares, ¿no? Y en ese gobierno del uno, el monogobierno, a veces se ejercen mecanismos simbólicos, que son el recuerdo de las viejas épocas que llevadas al día de hoy no repiten las mismas opciones de poder, porque el mundo evidentemente hoy no es el mismo que hace 4 siglos o 5 siglos atrás, pero esa sensación de mantener a esa gente en ese pedestal, como tomándolos con un cierto endiosamiento o divinidad, bueno, conforma la costumbre de cada uno de esos pueblos que los aceptan, los veneran, los continúan manteniendo, y uno no tiene nada que decir al respecto. Si les parece que eso corresponde a una tradición, al respeto de su historia y no sé cuántas cosas por el estilo, pero hagan lo que quieran, me parece muy bien. Sí, pero habría que criticar, me decían una vez, las monarquías con todo esto. No, pero pará, está bien, está bien, está bien. Pero, ¿por qué te prestás a ese juego? Dejá que hagan la de ellos y listo. En la medida que no vengan a nombre del rey con una pancarta y un tipo con un tambor a decir que te van a fusilar o te van a ahorcar porque no pusiste la cabeza baja cuando pasó su majestad, bueno, ya está. Estamos soñando con una película de ciencia ficción o una película del pasado que cuenta toda la historia tal cual y como fue desarrollada en esos momentos, ¿no? O sea, no ir ni para un extremo ni para el otro. Yo creo que cuando uno comienza en el proceso del conocimiento personal de cada uno de nosotros, nos empezamos a iluminar con las opciones del saber y bueno, comienzan a ocurrir cambios. Y son cambios que despiertan a su vez situaciones que se suman al cambio, a veces lo aceleran, en otras te dejan ahí en pausa, como diciendo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y es el momento de esperar? Se espera. Como dije una vez, y no sé si repetirlo sirve de ejemplo, pero creo que sí, la música es la sabia combinación entre sonidos y silencios. Para que el ritmo marque cuando yo me siento en mi batería y toco, el redoble es solamente para redoblar el sonido y hacerlo a una frecuencia mayor. El trrr que uno hace con el tambor. Pero después el pum, pum, paf, pum, pum, paf. Entre ese paf y el pum, pum hay una relación. Entre cada pum hay una relación menor. Cuando termina el segundo pum, para que entre el paf, también hay una relación. Y esa relación es silencio. Si no existiera ese silencio, sería un pum, una continuidad que hasta suena molesta al oído. Así que yo creo que como están dadas las circunstancias en este momento hermoso que vive la humanidad, porque es hermoso, es una enorme oportunidad de encontrarnos, a veces reencontrarnos, en otras comprendernos, aceptarnos, básicamente amarnos como lo que somos, como un ser falible, pero un ser maravilloso en todo el sentido de la palabra ser. Somos nuestra propia creación.
Utilizamos una hermosa materia prima que nos dejaron como punto de inicio mamá y papá. Pero después construimos nosotros la casita, el templito, este vehículo tan bonito de pelo largo que ustedes están viendo en cámara en este momento. Esto es obra mía, con todo respeto por mamá. Mamá me dio el momento, me dio la comodidad, me dio el ámbito, me proveyó de materia prima de primerísima calidad. Pero mamá no me construyó, mamá me deseó, me amó desde el instante cero. Y aparentemente sí, yo lo entendí y decidí crecer en ella. Y es aparente porque no se puede explicar desde lo racional o como lo queramos decir. ¿Cómo razonar la vida? Si la vida es y punto. Podemos explicar variables dentro del espectro vida, pero de ahí a poder ir a la esencia pura y absoluta. Y no, eso lo vamos a ir conociendo en el tiempo, cuando podamos manejarlo en forma consciente. Porque durante ese proceso maravilloso de la panza de mamá, obramos en un estado de preconciencia, no de inconsciencia, preconciencia, de aquello que íbamos a hacer una vez que saliéramos y enfrentáramos el mundo con nuestras propias herramientas. Pero hasta ese momento, ese ámbito cálido y perfecto era para nosotros el ámbito ideal y correcto en el cual concebíamos nuestra propia existencia y armábamos el cuerpo a la medida de nuestras necesidades átmicas, porque el alma conducía dentro de sus capacidades de fuerza, dirigida por un director extraordinario que es el espíritu, en esa combinación absolutamente supramatemática, si la queremos llamar de alguna manera, ocurre el famoso milagro de la vida. Entonces, ¡wow! Es para maravillarse. Es para maravillarse. No hubo una fuerza externa que nos construyó dentro de mamá. Olvídense de eso porque si no, esto sería un caos. Si hay 10 millones de nacimientos por hora, tendría que haber 10 millones de seres celestiales actuando en cada uno de los casos. No. Nosotros somos el ser celestial. Se le puede llamar celestial, también puede ser rosado si es nena. Qué chiste malo. No puedes hacer ese chiste, Julio. Está bien. ¿De blanco? Sí. De blanco no hay tanta diferencia. Celeste, rosa, ¿viste? Cuando un amigo tuyo va a tener alguna criaturita que le va a llegar a la vida, como ese hermoso bebé tan deseado, vos regalale blanco, porque un blanco siempre queda bárbaro. O amarillito. Yo una vez regalé un conjunto rojo y estaban contentos. Parecía un diablito. Sí, hay gente ahí. Sí, gracias. Gracias por recordármelo. Sí, perdón, estaba hablando con un amigo. Así que, no sé, me parece que estamos haciendo un hermoso experimento de descubrimiento de la magia. Y es un experimento porque experimentamos cosas a partir de ese experimento. Y cuando hablamos de magia, hablamos de aquello que nos sorprende y que suponemos que hay truco. Y no se ve el truco. Y ahí es donde la magia cobra un valor muy particular. No se vio el truco, amigo. Entonces, quiere decir que algo debe haber atrás de eso. Y insisto, en ese mecanismo de experimentación aparecen los huecos, esos silencios que de golpe nos dejan en confusión. Apa, ¿y ahora qué sonido va acá? ¿Un sonido agudo, un sonido grave, un sonido medio? ¿Volumen? ¿Tono? Y ya me compliqué. Porque entre un sonido y el otro quedaba ese hueco que, bueno, por la duda dejémoslo como está. O bien, intentemos buscar la conexión entre esas dos magnitudes de sonido que corresponden los extremos de ese compás en el cual evidentemente los silencios cumplen una función fundamental. Y aquí aparece, entrando en tema el tipo, fíjate cómo lo arregló, respuestas. Las respuestas tienen que ver con responder y reponer en nuestro mecanismo organizativo del conocimiento
esos pequeños puntitos que quedan como diciendo, y acá hay que rellenar o dejar como está, pero que cumpla una función si está vacío y que cumpla una función si está lleno. Y yo me doy cuenta que desde que empezamos con esta magia de habernos conocido a través de este maravilloso medio, aparecieron un montón de preguntas maravillosas que a mí me obligan a dar respuestas, que no sé si son tan maravillosas, pero que por lo menos están bien intencionadas, dentro, insisto, de mi conocimiento, que no es absoluto, pero que bueno, tengo bastante acceso a los archivos, lo cual me permite jugarme un poquito más allá y cumplir con el maravilloso riesgo de hacer programas que incluso dependen de una absoluta y pura improvisación. Y yo sé que ustedes se dan cuenta de cómo yo voy manejando la improvisación, te está dibujando en el aire. Es que es lo maravilloso que tiene la comunicación pura, que te baje y te permita emitir esa magnificencia de la palabra a través de conceptos mínimamente acomodados y que puedan fluir los conocimientos a través tuyo de una manera limpia, pura, libre, sin estar leyendo un texto, como hacen muchos políticos que para dar un discurso leen palabrita tras palabrita. Yo respeto a los que hablan mirando la cámara o a la gente y se la juegan en una maravillosa improvisación. Una vez les hice el ejemplo del músico sesionista o el músico de una orquesta, que es muy difícil si le sacás la partitura que puede improvisar. Y técnicamente son unos capos que, ay Dios mío, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo no, a veces las escalas, me dice, ¿conocés la escala jónica? Bueno, no, me la presentaron hace un tiempo atrás, pero yo estaba distraído en ese momento. ¿Qué sé yo? Ahora, yo sé que cuando quiero expresar en la guitarra o en el bajo, como instrumentos de cuerda que me permiten armonía y melodía, y yo dibujo. Y hay muchos temas de mi banda La Osa, la Orquesta de Señoritas de Androide, que componemos con mi querido Tito Alfonsín. En principio había estado como baterista mi hijo Micael. ¡Wow! Yo me sorprendía de lo que estaba haciendo con la guitarra. Ahora no me preguntes qué estaba tocando. Y estaba tocando. Y no le pifiaba al armónico. Y me acuerdo que el Tito me miraba y me decía, pero qué bueno que estuvo eso, Julito. Y él sacrificaba su guitarra y se iba al teclado y me dejaba a mí con la guitarra. Y hay muchos temas que ya algunos están justamente en mi canal, en el que tocamos todos los instrumentos, él y yo, ¿no? Y de golpe la guitarra que suena soy yo. Y yo me escucho y digo, mirá vos, mirá vos. Fue la improvisación del momento, fue la conexión del momento. Entonces lo que yo intento con las respuestas es conectarlos con ustedes mismos y darles solamente el enunciado. Yo no puedo responder por ustedes. Sí puedo responder para ustedes. Entonces cada uno o cada una tomará de la respuesta aquella porción que le pueda interesar para seguir construyendo su castillito o lo que fuere. Así que les propongo una pequeña introducción de 23 minutos. Tápenle la boca. No, bueno. Es que necesito decirles esto. No sé si ustedes necesitan escucharlo, pero yo necesito decírselo. Confíen en mí. Bueno, vamos a arrancar con esto. Hoy son un poquito menos. Me quedaron muchas en el tintero, pero dije, no, vamos a seguir componiendo diferentes opciones, porque había muchas repetidas, muchas preguntas que las resumo en una, porque si no tendría que repetir la misma pregunta con distinta variable durante todo el cuestionario, y no es correcto. A ver, vamos a empezar por la número 1, si les parece. Cronómetro corriendo. Listo. Desde hace unos meses me han pasado muchas cosas relacionadas con traslaciones dimensionales. Mirá vos. Derivado de una crisis personal. E incluso con una hospitalización, con un síndrome de bipolaridad con medicamentos permanentes, vi sus videos del Nuevo Tiempo. Héroe. Gracias. El cual me hizo mucho eco en todos los contenidos. ¡Wow! Esto es muy importante, porque estamos en presencia de alguien que ha sido medicado. Esa medicación en general son mecanismos que te aplacan todo aquello que signifique subir de nervios, palpitaciones y afines, y básicamente mantener la presión sanguínea en un punto de equilibrio para que no haga problemas. O sea, qué bueno. Y en esa instancia
este maravilloso ser acaba de sufrir con mi programa. No, mentira, yo sé que si lo estás escribiendo porque lo sentí de corazón y te lo agradezco de corazón también. Tengo recuerdos que no los viví en esta vida. Observen el despertar. A veces muchas de estos productos químicos provocan en el ser un estado de media conciencia que no es ni inconsciencia, pero tampoco es conciencia. Es como un navegar, no hay la palabra limbo, porque el limbo se maneja dentro del parámetro de la inconsciencia. No, acá hay conciencia. Acá es como que a la mañana cuando te despertás y tenés ese sueño que estás escuchando la radio sonando, y en más de una ocasión, y a mí me ha pasado, pues yo enciendo la radio junto con el despertador en el teléfono y por ahí me quedo remoloneando un rato porque acá en la Osita temprano hace frío. Y no tengo ninguna estufa encendida, por lo tanto tengo que ser un valentón, salir de la cama calentita para ir a tratar de encender un ratito el caloventor, poner agüita en la pavita para calentar, para tomar mate o un café. Y hay un momento en el que parece que yo estuviera hablando con los locutores o que los locutores me estuvieran hablando a mí. Yo represento la imagen y me siento como que estoy manejando un vehículo y escuchando la radio que sale del vehículo cuando en realidad es mi teléfono que está a un costadito de la cama. En esa melange maravillosa que hace la mente en un estado de conciencia que va y viene, ocurren muchas veces situaciones en las que comenzás a soñar. Que el soñar, ya lo sabemos, es una especie muy sencilla, pero a la vez muy poderosa, de viaje fuera de nuestro estado de conciencia corporal. O sea, nos alejamos del cuerpo a través de movimientos de la mente. Y cuando esos movimientos son del espíritu, es el espíritu el que toma la rienda del escape de ese cuerpo. ¡Wow! Ahí aparecen situaciones que uno dice, pero yo eso lo acabo de vivir. Claro que lo acabas de vivir. Es ese escape que uno realiza de su cuerpo físico cuando se aleja hacia el objetivo correcto para cumplir con aquel plan correcto que uno se planteó. Si yo tengo que repetir mis instancias cuando yo abandono en descanso mi cuerpito físico aquí en la casa rodante y me traslado a través de la unidad Alfa 21, está claro de que existe una conexión, pero existen dos elementos en conciencia, uno en reposo y el otro en acción. Son los dos platitos de la balanza. Y yo cumplo con lo que tenga que cumplir, regreso cuando tengo que regresar, en un estado de, en general, olvido de aquello que me sucedió. Cuando son mecanismos muy impactantes, bueno, te sucede lo mismo a vos cuando tenés uno de esos sueños que te movilizan, o bien que soñaste con esa mujer amada o ese hombre amado que no ves desde hace 5 años y de golpe te encontraste abrazado o abrazada a ella, besándote de la forma como lo hacía, incluso mejor de como lo hacías cuando estabas en pareja. Vos decís, ¿volvió? ¿Volví? Son juegos maravillosos, pero tienen que ver con la gran memoria que guarda nuestro espíritu a través de sus enormes archivos y de esas conexiones absolutas que ocurren con la mente. Cada vez pregunto de cuándo son en mi mente. Claro, los recuerdos que esta persona vive, ¿se deja de recordar este recuerdo? No, está ahí para siempre, está grabado. Todo lo que nos ha sucedido está grabado. Cuando logremos el famoso y maravilloso dominio del espíritu junto con el alma en trascendencia no corpórea, para eso hay que llegar a sexta dimensión, nos vamos a encontrar que tenemos el manejo absoluto y libre de todo el archivo. Cuando hacemos la primitiva traslación a cuarta dimensión, bueno, estamos en una conexión, casi diría, a media agua, ¿no? O sea, asumimos el hecho de que ingresamos en una entidad espiritual plena, en funcionalidad, la cual nos permite conectarnos con nosotros mismos, con nuestro alter yo y nuestro yo normal, que es el que utilizamos dentro de la vivencia de tercera dimensión, y a partir de ahí compartimos la experiencia con nosotros mismos. Se amplía el panorama, es como que encendemos la computadora y tenemos muchas más carpetitas como para poder ir empezando a investigar y buscar. Una vez que volvimos acá y estamos en este cuerpo que hace ruido cuando lo chocamos, no tenemos la presencia absoluta de lo que vimos en esos archivos, porque los estamos viendo en un estado de frecuencia mayor.
cuarta dimensión, no hace falta ni que lo repita. Es un estado de frecuencia mayor que el de tercera dimensión. O sea, en la tridimensionalidad nosotros observamos las cosas con un cierto criterio y con muchos límites. En la tetradimensionalidad ya tenemos una libertad de funcionamiento, de comprensión, de integración de conocimientos y de un replique de esos conocimientos con ellos mismos, que nos dan la enorme capacidad de poder tomar decisiones muy fuertes, como puede ser, sin ir más lejos, volver a una vida en un estado de preadultez o en un estado de adultez, aprovechar una situación en la que el alma primaria se encuentra en un estado crítico y tiene que abandonar ese cuerpo, pues vamos a ese momento y nos indicamos en ese cuerpo y hacemos el alma pasajero, que es la historia que yo les conté sobre mí y que seguramente muchos de ustedes les ha tocado vivir. Así que, muy interesante, querida amiga, amigo, esta experiencia, el recuerdo no se va a ir nunca. Va a aparecer cuando lo convoques por las circunstancias correctas. Porque son tantos trillones y cuatrillones de bytes de memoria que tenemos en nuestra gran, absoluta memoria propia, universal, la nuestra. Cuidado, porque en los multiversos estamos relacionados con otras memorias. Siempre hablemos de nuestra línea de vida, ¿no? Así que tranqui porque te vas a acordar siempre. Me pregunta, supongo que es el mismo, y si no, bueno, vemos. Te pregunto, ¿la eutanasia sería lo mismo en el caso de decidirla por una enfermedad terminal? A ver, si un ser querido nuestro entra en ese estado de inconsciencia, poco menos que total, en la que hay que proponerle un mecanismo mecánico, valga la redundancia, de supervivencia a través de respiradores. Es un momento complicado. Yo digo que cuando ese ser pasa un cierto tiempo en ese estado, se puede esperar, los médicos normalmente indican que tiene que haber un tiempo en el cual se esperan reacciones. Son esas semanas o meses, a veces interminables, en el que uno espera que el ser querido abandone ese estado. Pero cuando ya no lo abandona, tenemos que liberarlo de alguna manera. Y lo ideal es intentar comunicarse con él. Esos seres se encuentran muy cerca. Tienen una desconexión con lo que sería el cordón de plata, que es el que indica su alma en conexión con su espíritu y su suprayo en funcionalidad. Pero no logran conectarla porque por algún motivo, desde lo físico en general ocurre, ha habido una rotura o desconexión. Eso lo puede establecer un chamán o chamana, porque dentro de sus capacidades existe la influencia directa en cuarta dimensión que permite acceder a ese alma y a ese espíritu y combinar una solución al problema. Muchas veces un chamán logra la conexión. Muchas veces. En otros casos es la familia a través de sus creencias que te dicen no, ni se te ocurra que ese brujo entre acá, es mi hijo, la ciencia lo está, y sí. Pero la ciencia ya ahí no tiene nada que hacer. La ciencia llega hasta el cuerpo. Llega hasta la operación de hígado, de corazón, el intercambio por trasplante de un riñón, una operación en el ojo, una fractura que se acomoda. Bárbaro. Aplauso. Pero la ciencia ya cuando entra el alma en juego, cuando entra el espíritu en juego, ya no tiene nada que hacer. Considerando que ellos tampoco creen en eso. En general, yo he hablado con médicos que me dicen, mira, yo te respeto, pero la verdad que todo eso forma parte de una especie de, no sé, de ciencia oculta que a mí no, yo voy a lo concreto, si yo tengo que salvar a una persona, tengo los elementos técnicos, perfecto. No se le puede explicar más de ahí a ese ser porque está preparado para lo que tiene que hacer. Existen médicos del cielo, como yo lo llamo, como se llaman normalmente, que tienen una conexión, no solamente con lo físico, sino que con lo espiritual, pero son muy contados, muy pequeño es el volumen de esos maravillosos seres. Y en general ellos ya vienen de vidas anteriores en las que hicieron lo mismo, por lo tanto,
ya son maestros, ya no son solamente practicantes. Así que el tema de la eutanasia, lo ideal correcto sería conectarse con ese espíritu, con ese alma que está en un momento de desconexión, pero que está en la cercanía de donde nosotros nos encontramos. Pero nuestras capacidades, de pronto, en general no lo permiten como comunicación, ¿no? Pero también podríamos meditar, también podríamos tomar la mano de esas personas, de ese ser amado, y hablarle desde la mente, desde todo el alma profunda, desde todo nuestro amor, y es muy probable, pero muy probable que tengamos una respuesta. Lo vamos a sentir como una necesidad, tal vez no palabras que suenen en nuestra mente, pero sí la necesidad y una paz enorme que nos transmiten ellos cuando dicen, por favor, desconectame de estos aparatos, permitime la trascendencia y permitime volver nuevamente, o bien a trascender en este cuerpo, o bien en otro, pero liberame de esto porque yo ya no acepto esta desconexión, fue un error, no sé, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Es mi intención personal haberlo hecho? Sí, también es probable. La trascendencia no es una cosa que venga de casualidad, siempre hay una causa, el efecto es la trascendencia. Así que, si manejás borracho y chocaste, ¿para qué te voy a decir más de lo que ya te das cuenta que es? Estabas en estado de inconsciencia y absolutamente obnubilado y te pusiste el palo contra quien sea. Y lo que es peor, a veces te lleva gente que no tenía nada que ver con eso, pero que tal vez estaba programada para que también le ocurriera. Esas son las cuestiones, los misterios enormes que nos rodean porque por desconexión simplemente. Si lográramos vivir en tercera dimensión, en constante contacto a medida que lo necesitáramos con nuestro suprayo de cuarta dimensión, facilitaríamos profundamente el ingreso de ese suprayo de cuarta a quinta. ¿Qué tal? Si yo empodero mi cuarto poder, que sería la cuarta dimensión, y le doy una capacidad vibratoria mayor a través del enorme trabajo espiritual y átmico que estoy haciendo en tercera dimensión, esto es efecto dominó. Y llegás a quinta a través de cuarta, que sos vos misma o vos mismo, merced al influjo de tercera. Y ahí se crea la pirámide. Pero eso se requiere justamente un trabajo espiritual, un trabajo de desarrollo de los potenciales del alma y del espíritu, que van en conjunción. Para nosotros es una entidad invisible, es algo que no podemos observar, salvo que utilicemos material infrarrojo, fotografía infrarroja y fotografiemos nuestros chakras. Se puede hacer tranquilamente. Y encontrando esa maravilla, que es un tornado que nos sale concéntricamente desde un punto ideal de la parábola pequeña, esa que va dando vuelta, ahí no es parábola, no me salía la palabra, e ir armando todo ese proyecto de giro a altísima frecuencia, y vos decís, pero ¿y esto me está saliendo a mí del cuerpo? Sí. Pero ¿qué expertos te hacen ese trabajo? ¿Qué persona te pone al alcance de esa tecnología y te dice, vení, mirá, te cobro 3.000 pesos la hora, pero te saco una foto aquí? Bueno, perfecto. Yo les conté el experimento de poner una persona con el muñón, ¿no? O sea, la mano sin existir. Y por encima del sistema y la mano se mueve. Sistema me refiero a la placa de captación de energía infrarroja. Y la mano está. Incluso uno le pide a esa persona, pensá que estás moviendo la mano. Imagínate que tenés la mano, ahí ya la imaginación creó un primer contacto, creamos una imagen desde nuestra mente, y ahora fíjate cómo moves el dedo gordo, cómo moves el resto de los dedos, y eso lo filmás. Cuando se lo mostrás a esa persona, y es así. Es así. Si pudiéramos reconstruir atómicamente, o sea, encontrar átomos que se aglomeraran en ese vacío supuesto, tendríamos una nueva mano. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero no creemos que lo podemos hacer. Porque el colectivo humano, en su 99,99%, dice que es imposible. Y cuando decretás que algo es imposible, es imposible. Tristemente, pero se va a llegar a eso. Vamos despacio.
A ver, seguimos. A veces voy a la montaña a meditar y al mar. Cuando me detengo y miro el cielo veo muchas luces que suben y bajan, pero por montones y a una velocidad fascinante. ¿Qué son? ¿Almas o seres en espera de poder reencarnar? He verificado que no es reflejo de luz. ¿Qué son? A ver, pueden ser núcleos orgónicos en intercambio. ¿Qué dijo? Vamos a rebobinar. Núcleos orgónicos en intercambio. Son conglomerados de energía que dentro de lo que es el orgón, enorme gas noble, cuando el orgón llega a un punto de acumulación, se forman esas chispitas que uno ve volando en el cielo cuando te tirás boca arriba, ¿no? Y te pones a mirar. Y hay como chispitas que se mueven, como cositas, como globitos que van girando y vos los vas viendo y ta, 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 ta. Si esa energía orgánica llega a una magnitud de acumulación importante, se crean núcleos orgánicos. Motivos, y muchos, pueden ser el magnetismo de la atmósfera, pueden ser movimientos previos a alguna tormenta porque está muy electrificado el éter, puede haber varios motivos. Yo, honestamente, y cuando el intercambio es con la Tierra, porque se buscan las polaridades y se intercambian polaridades, y lo que esta persona seguramente está viendo es como una especie de circuito que sube y baja. En realidad es todo lo mismo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Son influencias electromagnéticas de altísima magnitud. De ahí el porqué de la importancia de la energía orgánica y por qué le pasa todo lo que le pasa a Wilhelm Reich como el descubridor de todo esto. Y bueno, a ver. Hoy con energía orgánica yo iría ahí adelante a la zona de comando, pondría llave de contacto, encendería el motor y lo apagaría dentro de una semana cuando llegué a la Patagonia. ¿Cómo? Sí. Porque a través de la energía orgánica no hay desgaste de piezas, no se calienta, no necesita agua. ¿Cómo? Sí. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no se va a poder hacer? ¿Qué contento se pondría el lobby del petróleo si conseguimos un elemento gratis? Porque es solamente que el vehículo se encuentre en contacto con la fuente absoluta y eterna de energía orgánica. Y ya está. Y ya está, sí, ya está. Pero no hay que cargarla, no, no. El único impulso que nosotros le proponemos al vehículo es la primera movida del motor, que sería a través de una batería convencional, ya sea de simple agua destilada y su correspondiente mecanismo de, digamos, de creación y generación de electricidad, o una de litio, cualquiera, una de gel, que mueva el motor, que le permita al motor retomar esa energía. La energía automática, pero tiene que ser un motor especial también, no tiene que ser un motor cualquiera. Pero ya se habla de que se van a poder adaptar, yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo, motores convencionales de combustible se van a poder adaptar a la energía orgánica en un tiempo X. Ellos van a querer seguir impidiéndolo, pero si nosotros lo hacemos en constante respeto por sus derechos y por los nuestros, porque hasta ahora parece que lo único que tenemos para con el sistema son obligaciones y cada vez menos derechos, bueno, decidimos que lo vamos a fabricar y podemos, por supuesto. ¿Cuándo? Es una buena pregunta. Yo no me atrevería a dar una fecha, pero va a suceder, porque indefectiblemente existen científicos que están absolutamente comprometidos con todo lo que es el desarrollo de antiguas tecnologías perfectamente adaptables al hoy y el ahora. Y cuando esto entre en crisis, porque se supone que al paso en que vamos la crisis es inevitable, o sea, ¿hay petróleo para toda la eternidad? Yo dudo. Si siguen destruyendo el planeta para obtener aquellas cosas que permiten continuar con la vida y por otro lado destruyen los orígenes de aquello que se constituye como vida natural, y en algún momento la serpiente se va a morfar la cola. Y si sigue comiéndose la cola, viste, un día se comió su propia cabeza. No sé, por ahí es un ejemplo tonto, pero pensémoslo. Creo que son eso, estimada o estimado, núcleos orgánicos. La pregunta, vamos por la 4. Aparte de conectarme con mi espíritu,
Siempre hablo con él, agradezco lo que tengo cada mañana y a mis seres queridos. Hermoso. Seguí haciéndolo y háganlo todo lo que puedan, todo lo que están yendo y escuchando esto. Agradezcanse estar vivos y agradezcan a todos aquellos seres que están ayudando, por supuesto, en total invisibilidad, pero con un amor enorme, que nosotros podamos lograrlo. Solos no lo hacemos, quédense tranquilos. ¿De qué manera lo tengo que hacer? Bueno, pero ¿cómo crear un milagro en mi vida para salir de todo esto? ¿De qué tenés que salir, mi amor? Sé que podemos hacer el lugar donde estoy, hay muchos egregores, es frío y oscuro. Bueno, los egregores tienen que ver, es un concepto que representa una forma de pensamiento o mente colectiva. Eso es el egregor. Una entidad psíquica, si la podemos llamar, eh, capaz de influir en los pensamientos de grupos y grupos de personas, combinando. Bueno, es lo que yo llamo la mente cardumen. Ahí estaría bien representada la terminología del egregor. Funciona dentro del principio egregor. Perfecto. Evidentemente, quien escribe esto está en un estado de absoluta dependencia, evidentemente no voluntaria, al respecto de los grupos que contienen ciertos conceptos que lo obligan a hacer de cierta manera y de los que no puede zafar, vamos a decirlo bien a lo bruto. Entonces, ahí hay que empezar a tomar decisiones. Razón por la cual yo siempre insisto que si la vida va sobre ruedas es porque está circulando. Puede ser en una casa rodante o simplemente moviéndonos de esos lugares fijos que tenemos ahí, a los cuales estamos totalmente anclados y que nos van llevando paulatinamente a un acostumbramiento. Si se puede ocupar esa pequeña porción de nomadismo que nos estamos permitiendo, y el sedentarismo cede, de sedentarismo, cede, con C, no con S. Bueno, chiste, jueguito palabra de Julito. Así que el milagro de vida para salir de todo eso es asumir un cambio, cual fuere. Apartarse de ese lugar, que evidentemente está creando una sensación de esclavitud, aunque sea momentáneamente. Yo no digo con esto que uno tenga que romper con todo e irse y abandonar, no. En muchos casos eso es peor, porque es como tragar la comida sin masticarla. Ya te va a quedar acá. Y fuiste. No. Un escape, un fin de semana, una semana, ¿sabe qué? Un mes, ¡oh! Maravilla. Buscar o no buscar, simplemente salir, dejarse llevar por la correntada de la vida, descubrirse en la no responsabilidad de tener que hacer algo dentro de 5 minutos, 10 minutos, llamar, que te llamen, no, desconecta todo, avisá, para que no se vuelva loco, que se tenga que volver o loca, esa persona que te ama y de golpe dice, ¿y ahora dónde vas? No sé, pero voy. Cuando yo te llame, quédate tranquila, no va a pasar nada, beso, te amo, zápate. A buscar el destino. Mi querido Micael lo hizo en su momento. Los escapes que él tenía, los viajes que hacía, el encerrarse en esa soledad del desierto. No estaba haciendo otra cosa que buscarse a sí mismo. Y la respuesta la tenés vos, amiga, amigo. Sí parece un milagro, pero no es un milagro, es solamente una toma de decisión. ¿Que va a producir, si lo querés llamar milagro? Seguramente. Porque en un determinado momento van a ocurrir fenómenos fenomenales. Y esos fenómenos van a determinar que, wow, quiere decir que esto funciona. Sí, siempre funciona. Pero la voluntad está en nosotros. Y somos los que tomamos la decisión. Si no lo hacemos, bueno, evidentemente tenemos razones. A veces no razonables, pero razones al fin.
Hay que vencer la inercia del no hacer, hay que vencer la inercia del miedo y del temor a. De última, siempre está esa amiga o ese amigo o ese pariente que tiene una casita allá en Bariloche, acá en Argentina, no sé, en la montaña, en cualquier lugar que ustedes estén viviendo en el mundo. Y le avisás y le decís, mirá, yo me llevo mi carpa, voy a estar armado al lado de tu casa, no quiero molestarte, voy a comer cuando yo quiera, voy a dormir cuanto yo quiera, voy a caminar hasta donde yo quiera, pero por favor, ¿me permitís un rinconcito en tu cercanía para no estar perdido en la absoluta soledad? Y seguramente te van a decir que sí. Y haz esa primera prueba. Es 100% seguro que vas a regresar con una visión tuya de la vida, tuya, personal, que no tenías hasta que hiciste esa experiencia. El vivir encerrado en la rutina lo único que hace es que somos una máquina de repetir. Y el loop es como la calecita que gira, gira, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Y siempre pasa por el mismo lado. Yo nunca vi una calecita circulando por la plaza. Estar en un solo sitio y giran, ¿viste? Tontería, sí, sí, ponelo como una tontería. Pero esa primaria decisión de salir de la fuente de poder estilo cartumen y buscar en la soledad encontrarnos nosotros mismos, ese es el principio de todos esos enormes caminos que se inician constantemente, en los que la gente dice, bueno, mira, no puedo seguir viviendo con esta persona, yo la quiero, pero no la amo, o sea, para mí se transformó en un objeto de costumbre y no me inspira. Me doy cuenta que estamos cada uno en la propia, creyendo y creciendo en cada uno de nosotros para sí mismo y no logramos la mixtura pareja, en la cual la maravilla del pequeño sacrificio, entre comillas, de los alter egos de cada uno, indica una tercera figura, que es la figura del amor construido por ellos. Y cuando no se construye ese amor, se destruye la convivencia. Y hoy día, que te vayas vos por un lado y tu mujer o tu marido se vaya por el otro a la mañana y se encuentren a la noche en horarios disímiles, tal vez compartiendo y sería fantástico una cena, y en general no, porque a veces los horarios no son los mismos. Esto conforma la virtud que tiene este sistema, que es la virtud maléfica, si se le puede llamar maléfica, de destruir las verdaderas necesidades de convivencia y el fortalecimiento de eso que se llama pareja. La industria del separémonos llegó a extremos absolutamente enloquecedores. Entonces ese juramento que hiciste frente al altar ante ese supuesto Dios de que esto era para toda la vida, o hasta que la muerte los separe, bueno, abrimos una llavecita ahí y dejamos que circule el interrogante. Bueno, acá que me dicen. Una pregunta para alguno de tus próximos programas respuesta. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué puedes decirme sobre lo compilado en el libro de Urantia? ¿Cómo están con Urantia? Texto que he estudiado y veo alguna coherencia con tus argumentos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, acá indica los 4 capítulos, ¿no? El universo central y los superuniversos, el universo local, la historia de Urantia, la vida de las enseñanzas y las enseñanzas de Jesús. Bueno, perfecto. ¿Qué es Urantia? ¡Oh! Hay que ir a ver al urólogo. No, che, no hagamos chiste. No, Urantia es el nombre que se le aplica a la Tierra, como tal, como planeta. En un esquema de vida onírico que evidentemente está entre la realidad palpable y la no palpable, la que determina el mecanismo de la espiritualidad. Lo que tiene Urantia, que es un libro muy completo, pero relacionado siempre con las instancias del Dios Padre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene una gran calzadura católico, cristiana. Yo más bien diría católica. Y aparecen, bueno, las enseñanzas de Melquisedec. Bueno, yo lo he leído así por encima, me he encontrado con algunas cosas interesantes, pero siempre es un libro que aparece, creo que fue a final de la década del 40, por ahí, entre el 30 y pico y el 40 de este siglo pasado. No es un libro antiguo, no es un libro que venga de los albores de los tiempos, qué sé yo. Se escribió al año siguiente que lo declararon extinto a mi querido Micael, por ejemplo. No, para nada. Lo que compila son experiencias y cuando se habla de las enseñanzas de él,
son las interpretaciones de aquellos que escucharon su palabra, la interpretaron y la volcaron en un libro, porque en general fue así. Micael jamás decidió dejar algo por escrito, porque si no se transformaba en una ley indisoluble. Tenía que ser así, así o así, lo dijo. No, 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 no. Él nos deja la impronta del espíritu crístico, que significa que somos libres de decidir, despertar la llama interior y transformarnos a través del espíritu de verdad en aquello que venimos a la vida a ser. Ser nosotros, el yo soy. No hay una receta para eso. Si fuera así, iríamos a la librería. Che, ¿me das un libro de esto del yo soy? Sí, cómo no. Seguí la instrucción y mañana sos un ser maravilloso. Bárbaro. Sí, el poeta lo logra a través de la poesía. El músico lo logra a través de su música, de las sensaciones sonoras y de las letras que se incluyen en las canciones. Son mecanismos de guía, son mecanismos de comprensión que nos permite a través de la belleza del arte encontrar momentos maravillosos que nos hacen sentir muy bien. Escuchamos cierto tipo de música porque nos emociona, porque nos conmociona, porque nos empuja a sentirnos rítmicamente en movimiento. Por ejemplo, y digo la música como digo cualquier arte, hay gente que se queda 1 hora mirando un cuadro. Y vos decís, ¿está muerto o está vivo? No, 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 el tipo está entrado, se metió y está viviendo cosas dentro de ese cuadro y su imaginación y el trazo del artista y qué sé yo, cuántas maravillas más. Y Urantia forma parte de ese esquema estricto en el cual yo a veces no abogo, digo, léanlo, no crean en lo que yo digo. Léanlo, sáquense la duda. Son libros, ahora vienen en PDF, incluso creo que hay audiolibros que ya lo representan. Escuchen y vibren. Si vibran dentro de ese espectro y conciben situaciones que les hacen comprender cosas, bienvenido sea. Existen libros maravillosos en la humanidad que provocan este tipo de cosas. El I Ching es uno de ellos. Más atrás, el Bhagavad Gita. Por favor. El Tao. Hay enormes enseñanzas ahí. Todo lo que es la filosofía del budismo es poderosísimo. Y muy actual, siempre fue actual, nunca dejó de ser actual. Las extraordinarias similitudes que hay entre el musulmán y el cristiano son maravillosas. Y uno a veces los ve enfrentados por una cuestión política nada más. O sea, existen libros maravillosos. El Corán mismo. Hay que respetar esas escrituras. La propia Biblia, ¿por qué no? Pasa que la Biblia ya está muy mal gastada. Esa mezcla de los antiguos testamentos con los nuevos. No sé, ¿viste? Para mí es un libro de difícil lectura. Bueno, pero Julio, la parábola, sí, no. No, me resulta confuso. Yo cada vez que entré a alguno de esos libros, por el motivo que haya sido, lo que hacía era tenerlo en mi mano, con los ojos cerrados, hacía así y lo abría. Y donde cayera mi vista, eso era lo que tenía que leer. Yo digo que son libros que uno consulta como un oráculo, porque son oráculos, si vamos al caso. Y la validez que tienen es la energía que nosotros le ponemos al momento de la consulta, al momento de entrar en esa literatura, y nos tiene que dar la respuesta para la que nosotros estamos necesitando. Si nosotros queremos buscar una respuesta leyendo un libro de 800 páginas, pero créanme que les va a costar un tiempo. Y en la confusión de tantos conceptos, y bueno, esa respuesta va a ser muy difícil que entre en el momento y el tiempo necesario. Por lo tanto, tienen la virtud de poseer el conocimiento, digamos, concentrado en esa cantidad de hojas, y a través de ese conocimiento nos despiertan situaciones, por supuesto, pero
Pero Julio, ¿cómo vas a saber que tenés que abrir ahí? No, ahí está lo bello de esto. Ahí está lo bello. No lo hicimos en forma consciente. Nació de la inconsciencia de decir, pongo el dedo en cualquier lugar y abro, confiando en mi magia de haber abierto ese libro, entre comillas, o paréntesis, o barra, oráculo, y encontrar esa respuesta. Que a veces es un interrogante, porque no estamos preguntando nada. Nos provoca cosas, nos da respuestas sin haber hecho la pregunta, y nos amplía el panorama a través de conocimientos que por ahí te lo pones a leer y decís, pero por favor, estoy leyendo algo que en este momento de mi vida me cae de perillas. Claro. Esa es la virtud que tienen estos libros enormes, que han cargado la energía de la lectura de miles de millones de almas durante miles de años. Esas palabras encierran situaciones. Entonces yo las respeto profundamente. Cuando uno conecta ya con uno mismo, están todos los libros en uno mismo, porque está todo el conocimiento, todo. Esa es nuestra conexión universal, es el cable que pusimos de red al multiverso. Y ya no recibimos por Wi-Fi con baja señal. Ya recibimos conexión directa. Y si se corta la luz no importa, porque ese módem tiene energía propia. ¡Oh! Maravilloso. Así que bueno, amiga, amigo, léelo, hurgalo, probá esto que yo te digo, abrí al azar, toma notas. No existe un libro malo, no existe. Sea cual fuere la temática, no existe. Porque es una compilación de conocimientos. A veces hasta de entretenimiento a través de una novela, pero en el manejo de los personajes aparece también un conocimiento de lo que es el amor, de lo que es el odio, de lo que es la virtud de entender la vida, ¿no? Así que yo creo que no importa qué libro, mientras exista cerca nuestro un libro, quédense en paz que el conocimiento está ahí. Una parte, pero conocimiento al fin. A ver, pregunto así antes de arrepentirme. ¿El péndulo es peligroso? Yo lo he tomado en ciertas ocasiones para sacarme de dudas, ya que hace bastante tiempo tuve, no recuerdo cuándo, pero sé que fue hace mucho, que podía mover el péndulo, un hilo pendiente de algún objeto, y luego por desconfianza lo dejé, y hace poco retomé en preguntas, tiempo de pandemia, y vi un desgaste de mi energía. No sé si era por lo que se vivía o si era eso y lo dejé. La duda me persigue sobre el tema. Bueno, a ver. Todo lo que tenga que ver con el contacto del mundo material tiene un índice de luz y un índice de oscuridad. Sonido, silencio. Me avisa la hora. Se detiene y se detuvo. Gracias, teléfono. Listo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces son energías del bajo astral, si lo queremos llamar así, que nos circundan. Y es como la ouija. Sí, se mueve. Y da respuestas. ¿Y quién la está moviendo? De hecho, yo he participado hace muchos años y nadie tocaba nada. El objeto se movía a 5 centímetros de nuestra mano. Cosa de gente joven, cosa de la búsqueda. Te tomabas una copita y ya en ese estado de, loco, vamos a hacerlo, vamos a divertirnos. Sí, pero se dejan entradas abiertas ante ciertas energías que muchas veces son inmanejables para nosotros. Y hay virus espirituales que aprovechan ese momento y, por supuesto, crean condiciones que no son nada agradables. El péndulo es muy importante en manos de aquellos que lo saben manejar con un objetivo directo. Muchas veces se utilizan para la apertura de chakras.
Yo recuerdo estar en una época con los chakras, pero muy tapados, viviendo, peleándome por la economía, discutiendo con unos, con otros, bancos y yo iba a ver a mi maestra Sarita y mi maestra me aplicaba el péndulo. Entonces lo colocaba en un chakra y me decía, fíjate. Y de golpe el péndulo empezaba despacito, 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 despacito y giraba a una velocidad que no te podía. Claro, pero ella era una maestra. Ella estaba aplicando su energía y a través de ese cristal generaba una solución. Y a eso se le agregaba mi confianza. Porque si me hubieran obligado, me hubieran dicho, quédate quieto que te va. No, 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 yo no quiero. No. Y no, y ahí no funciona. Y si funciona, funciona al revés. Te están sacando energía en lugar de otorgarte. Porque en general es un conductor. Admite la entrega y la recepción de energía. Por eso insisto, es muy importante quién lo hace. Si lo haces vos con vos mismo, hay un circuito que se cierra. Mientras ese pequeño, digamos, representante de la sabiduría absoluta, como es el péndulo, actúe dentro de los parámetros de la luz, estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Pero, ¿qué influencias pueden ocurrir bajo esa estancia? Y puede haber pérdida de energía. Y acá me decís, vi un desgaste de mi energía. Y en ese momento de la pandemia, en el que había toda una esencia en circulación bastante, por cierto, densa, por todos los miedos que estaban ocurriendo en todas partes, y bueno, ahí se desencadenaban situaciones en las que las almas en estado de libertad no concebida circulaban de una manera maravillosa. Tenían toda la libertad del mundo, sin espacios mecánico-físicos que le provocaran ningún tipo de impedimento. Así que yo en principio no lo sé usar, nunca me enseñaron a usarlo. Me resulta interesante cuando lo llevan colgados frente a lo que es el plexo solar, o sea, justo en el pecho, ¿no? Estamos hablando de un captador de energía de altísima magnitud, porque el cristal tiene la dureza, pero a su vez tiene la refracción radiónica suficiente como para desviar los rayos y de pronto no cumplir con el efecto primario que tenía ese rayo si se encontrara o llegara a nosotros en estado natural. Esa refracción producto del péndulo podría llegar a ser también un tema, ¿no? Pero hasta ahí llega mi pobre conocimiento. Yo diría que si no lo necesitas, no lo uses. Sé tu propio péndulo. Sé tu propio péndulo. A través de tu propia oración hacia vos mismo y hacia todo aquello que consideres que es buen conocimiento que te llegue, encontrás paz, encontrás armonía. Utilizar una herramienta de estas características deja de ser imprescindible. Así que bueno, espero haberte respondido. A ver, número 7. ¿Para qué venimos aquí? Si yo supiera. ¿Cuál es el sentido de la encarnación en tercera dimensión? Bueno, ya lo hablábamos. Si recién entraste en el juego o entraste, la película ya está empezada. Vamos por la mitad de la película más o menos. Te perdiste todo el principio, pero bueno, no importa, lo podemos repetir. La encarnación es el gran proceso material que nos proponemos como alma y espíritu para chocar en un medio denso y obtener toda la información necesaria para ver hasta dónde resiste nuestra capacidad de creer solamente en aquello que los 5 sentidos nos proponen o subir un sentido más, 2 sentidos más, 3 sentidos más y entrar en el maravilloso mundo de lo invisible, de lo inaudible, pero lo comprensible desde otros cánones. O sea que razón existe, si no, no existiría la tercera dimensión. Yo siempre digo que es la más compleja, la más difícil de sobrellevar y la que más conocimiento nos otorga porque nos permite en el manejo del tiempo, mucho tiempo, y un tiempo consciente, cosa que no ocurre en las dimensiones superiores. Ya el tiempo no tiene dominancia porque no existe como tal. Es un continuum. Acá sí vemos el tiempo. Yo siempre digo, yo me miro la foto que tenía a los 18 años y me miro ahora y me tengo que preguntar si soy yo realmente. Nada que ver. O sea, el tiempo pasó. ¿Y qué debemos hacer para superar la reencarnación y pasar al próximo nivel? Nada.
Sencillamente, todo. ¿Qué dijo este tipo? Dijo nadie, después dijo todo. Sí. Hay que dejarse llevar por el instinto maravilloso de la vida. Nuestra propia guía. No externas, ¿eh? No religiones, no cultos raros. No. Nuestra interpretación y nuestra visión de la vida para nosotros. Porque cada línea de vida es nuestra propia y punto. Cuando compartimos a sabiendas del motivo que fuere, ahí estamos en una instancia de lo que podría llegar a ser precisamente un comportamiento colectivo, un compartir, un espíritu colectivo, ¿no? Una forma de convivir. Pero siempre seguimos siendo nosotros. Si abandonamos eso, pasamos a ser otros, no nosotros. Le sacamos el nos. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Gente que se suicida colectivamente. Dejó de ser ella. Está conformando un todo. Para llegar a la última reencarnación es cuando obtenés de vos todo aquello que necesitabas conocer y hacer. Lograste una paz interior y una sensación de que no hace falta volver a vivir un estilo de vida de tercera dimensión, porque de aquí en más lo que sigue es solamente la aplicación de los enormes conocimientos que lograste después de X cantidad de vidas a través de lo que es la reencarnación, punto. Y no es solamente reencarnación, yo ya lo expliqué estos últimos tiempos, hablar de resurrección, resurgir nuevamente en nuestro propio cuerpo, merced o bien a algún accidente o después de un sueño. Después de una noche nos despertamos diferentes, somos otros, encontramos la vida de otra manera y eso es un ingreso de nuestra sabiduría del tiempo adelante, llámese futuro, en el que tomamos nuestro cuerpo y aumentamos las capacidades vibratorias para que ese conocimiento surja de una manera más plena. De atrás es imposible, porque el pasado siempre está por debajo de la línea nuestra. En general, cuando ocurre eso, cuando provenimos del futuro, la bajada en el tobogán es más fácil, se borra la línea de tiempo de ese momento hasta el futuro del que venimos, y en el momento que sea necesario volveremos a reconectar, porque no desaparecemos en el futuro. Simplemente nos hacemos cargo de nuestro pasado, pero la conexión de línea sigue estando ahí. Lo que se borra es el contenido. Digamos, está la canaleta, pero no circula el agua. Pero la canaleta está, el cable está. Con eso quiere decir que podemos volver a nuestra instancia anterior. Pero en general estamos haciendo una prueba con nosotros mismos como si fuéramos drones de nosotros mismos. Es maravilloso. ¿Existen los llamados maestros o sabios espirituales que te ayudan a formar tu próxima encarnación? Por supuesto. Claro que existen. Los tenés todo el tiempo frente a vos. Puede ser tu hijo, puede ser un vecino, puede ser tu jefe, puede ser tu esposa, pueden ser todos esos sumados a, puede ser tu perro, tu gato. Cualquier ser que esté en tu proximidad y se mantenga en tu proximidad y en general que te traiga problemas. Entonces, en esa búsqueda de soluciones, compensás tu falta de conocimiento y entras en el camino del verdadero yo. Quiere decir que los maestros están. No necesariamente tienen que venir con una blanca vestimenta, cabellos blancos y largos y una barba portentosa y, digamos, que genere respeto, y se paran delante tuyo y te dicen, ¿por qué tú? No, eso está lindo para una película. Pero en la vida real, los que nos indican, nos dedican y nos complican el camino son aquellos que nos rodean y nos proponen cambios. Si estamos en el total aburrimiento, no. Cuando te sentís que estás parado y decís, ¿y yo qué estoy haciendo acá en el medio de la nada, esperando un colectivo que no va a pasar? Yo te diría que empieces a caminar. Para cualquiera de los dos lados, ¿eh? No te quedes ahí. Muchas veces he visto esqueletos sentados en una parada de colectivo. Es una figura. Se imaginan, ¿no?
Y me pregunta por último, ¿qué debo hacer para contactar con Micael? Llamarlo. ¿Le pasaste tu número? Él sabe quién sos. Puede ver, como esencia, digo siempre, porque él es uno de los multilocables más importantes que he conocido en la historia, y es grosa mi historia de vida, y es un tipo con esas capacidades que honestamente son sublimes. Él reconoce los ID cuando se lo convoca. Es fascinante verlo trabajar en eso. Pero la conexión viene del llamado telefónico, siempre entre comillas, en el que, como protagonista de esa llamada, vos tomás la iniciativa de llamarlo. Pero yo no tengo el número de Micael. Sí lo tenés. Sí lo tenés. Que no lo veas, no lo reconozcas, porque no le has dedicado ese esfuerzo de encontrarlo en vos, eso puede ser una buena explicación. Pues yo te aseguro que lo tenés. Todos lo tenemos. Todos. Porque hemos nacido en una comprensión de lo que es lo crístico, en una entidad occidental en la que el cristianismo conforma un núcleo muy importante. En el Oriente lo obtienen a través de Buda, o a través de Mahoma, o a través de cualquiera de las deidades hindúes, que les permite un vehículo de mayor conocimiento y mayor penetración en lo que es el éter cercano. Y nos modifican. Pero nosotros ya tenemos esa impronta. Cuando Él viene en su maravilloso personaje de Jesús, deja la impronta del conocimiento. Donde alguien comprendió, donde alguien defendió la idea, donde alguien se jugó la vida como lo hicieron los apóstoles en su momento. Ellos apostaron a que esto podía ser, si lo quieren hacer de una manera estúpida. Apuestan. Apostaron a que eso era la verdad y se jugaron. Y en la apuesta ganás o perdés. Pero si no jugás, yo nunca gané la lotería. Ah, mira vos, ¿por qué? Porque nunca jugué, nunca compré un billete. Ah, mira vos. ¿Será por eso que no le ganaste? Él reconoce los ID. Eso lo sé porque es uno de sus grandes momentos en los que cuando hemos conversado de esto, él me ha dicho muchas veces, me gustaría mucho, hermano, bajar, presentarme y decirles, aquí estoy, ¿para qué me necesitan? Después de un rato él mismo recapacita y me dice, estoy diciendo tonterías, ¿no? Digo, no, es muy loable, es muy profundo. De hecho, él vive toda la situación en el momento de su representación de ese extraordinario y maravilloso personaje que fue Jesús. Lo hace desde un amor absoluto, único, infinito. No. Eso es indiscutible. Y en ese amor que él trae, a través de todo su conocimiento y las aplicaciones en un cuerpo, cuando él ya toma lo que es su resucitación, entre comillas, a través del cuerpo clonal, que se le van otorgando características y se les va modificando orgánicamente para que él pueda hacer todo lo que hizo posteriormente después de haber pasado semejante trauma. Porque los cuerpos, claro, o son clonales totalmente o son semiclonales. Es como si tuvieran un cuerpo espacial energético, o un traje espacial energético mejor. Entonces es tan fuerte la relación de intensidad radiónica que tiene ese cuerpo, que mantiene las características de un cuerpo normal, pero tiene la potencia de un cuerpo clonal. En Caballo de Troya lo habrán visto cuando desde la vara de Moisés, o como se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la vara, logran filmarlo y observan el interior, era como todo un universo de estrellas, de formas, de luces. Eso constituye lo que sería el traje de mayor vibración que permite que ese ser sea poco menos que indestructible. Y consigue lo que consiguió él, la invisibilidad a través de la transmutación atómica. Me estoy yendo de tema a cualquier punto. Pero bueno, me sirve para que cuando quieran contactar con él, lo único que él debe es saber que ustedes lo desean. Y no le pidan nada.
Ustedes se otorgan el beneficio del milagro. Él se presenta para ratificar y en la mayoría de los casos se presenta en estado de invisibilidad total. Es un cosquilleo, es como que sentís, viste, es un escalofrío hermoso, una vibración hermosa, que te agarra la columna por ahí y te la recorre como quien te pasa, viste, un cepillo esto de diente eléctrico. Poder comprender y estar atento a eso, sentir que nuestro corazón explota de amor y vemos el perrito que tenemos todos los días al lado y lo agarramos, lo abrazamos, lo estrujamos hasta comérnoslo a besos. Cuando entendemos y no nos enojamos con el otro que nos tiene los que te dije por el piso y vos decís, bueno, basta, terminala. Y en un momento lo decís, che, ¿me estabas contando? Y aquel te va a mirar como diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que me iba a matar. No, no, nada, nada, nada. Lo anulaste con su propia medicina, ¿viste? Cuando ves el mundo de un color diferente, cuando el olor de las cosas, el aroma de las flores, todo lo que sea sentidos exacerbados a lo máximo, vos los tenés en ese momento. Y empezás a amarte. Empezás a transformarte en ese maravilloso ser que no sabías que podías ser y sin embargo lo sos. Y ahí está. Eso es la cristalización de nuestro espíritu. Es transformarnos en transparentes, duros, resistentes, permeables a la luz y a través de la refracción desviar y poder armar el arco iris desde el haz de luz blanca. Y en el arco iris, acuérdense la tapa de Pink Floyd, está simple, el prisma, le entra luz blanca y se separan los colores del arco iris y muchos más. Y ahí es donde, wow, se abre el universo. Y ahí está Micael, está su esencia, está ese espíritu que no necesariamente lleva su rostro. Pero si siguen en ese camino y comienzan a construir en ustedes mismos ese Micael que ustedes quieren, y un día se les aparece y está sentado al lado de ustedes. Y ustedes con la boca pisando el piso, ¿no? ¿Y? Pero para eso se requiere construirlo. Él no va a caer desde una nave o en paracaídas en tu casa y te va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Micael, vengo a charlar contigo. No, 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 no seamos tan ingenuos. Para que haya una verdadera conexión tiene que haber dos enchufes en complementariedad. Él va a venir, pero cuando estés dispuesto a verlo, a sentirlo, a construirlo. Ese Micael Jesús o como lo quieras llamar, en vos mismo. Así que esto es lo que tenés que hacer para contactar con él. Contactar con vos. Hacerte fuerte en la necesidad de contar con él. Ayuda mucho la foto. Bajen la foto de Akiane Kramaric, aquella que no es una foto en realidad, bueno, sale como foto, pero es una pintura. Hoy escuchando en uno de los videos que me llegó de Mariano, hay una señora que dice que justamente el rostro que ella ve después de haber fallecido en un accidente de tránsito, de un ser que le indicaba que no era su momento, y era ese rostro. O sea que son muchísimos los que ya lo ven con su rostro. Es el rostro que él más expresa. Es tal vez el más conocido por parte de todos aquellos que lo vieron incluso en plena trascendencia. O sea, pero es una construcción que deviene de la fe y de la potencia que le pongamos para poder recibirlo y hablar con él. Yo me acuerdo haber estado años hablando solo, como loco, y yo hablaba con él. Tengo incluso, si las busco, tengo grabaciones en el grabador de cinta de conversaciones que yo tenía con él. Y yo sentía la respuesta, no escuchaba su voz. No tengo capacidades mediúmnicas, ni mucho menos. Pero entendía que me estaba dando respuestas. Hoy puedo ratificar todo eso porque el que se ríe recordando eso es él. ¿Cómo no sentirme bien conmigo mismo? ¿Cómo no sentirme feliz de haber logrado esa conexión? Te cambia todo. Te importa todo y a la vez no te importa nada. Porque ya lograste
hacer cumbre. De aquí en más, disfrutar la belleza de ese aire fresco, de ese horizonte infinito. Y después bajá y seguí con tu vida. Pero ya no estás solo. Ya no estás solo. O sola. Sigamos. Me gustaría saber si el despertar espiritual es lo mismo que la cuarta dimensión. En realidad el despertar espiritual lo tenemos que hacer en tercera para poder conectar con la cuarta dimensión. Tenemos que construir el cable de conexión. Ya somos espíritu en cuarta dimensión. Pero el despertar o la conexión se hace en tercera. Empujando todo ese ambiente denso de tercera dimensión, de materialidad, e ir diluyéndolo en la mixtura suave de lo que es la espiritualidad. Se hace en tercera dimensión. Ese es el gran desafío para poder pasar al siguiente estadio. Si no nos quedamos en tercera dimensión, vamos, volvemos, vamos, volvemos, vamos, volvemos, vamos, volvemos. ¿Qué nos pasa? ¿Somos una pelota rebotando contra la pared? Sí. O crecemos espiritualmente en el momento menos espiritual de nuestra existencia, o no lo vamos a lograr nunca. Nos ponen todas las tentaciones del mundo, todas, y nosotros caemos como chambones que somos y nos dejamos llevar por el torrente de los sentidos. Que está bárbaro, sí, por un tiempo, perfecto. ¿Ustedes se creen que Micael, mientras era Jesús, no se mandaba las de Caín? Por supuesto, era un vago divino. Pero un día, cumplido esa parte del rito material, apareció la figura de que él lo llamó padre en su momento, y después se dio cuenta que era él mismo dentro de su proyección universal o multiversal. Porque cuando somos padres ya no pensamos en nuestros padres, pensamos en nuestros hijos. Nunca se olviden de eso tampoco. Porque yo amo a mi viejo como quien fue un progenitor de pronto, progenitor. Me dio la génesis y me permitió avanzar en la creación de lo que hoy yo soy. Pero yo ya no tengo que estar pensando en él, yo tengo que estar pensando en los que vienen detrás mío y a su vez ellos van a pensar en sus hijos. Y ahí sigue la cadena. El Padre es la comprensión absoluta de que somos una parte del enorme motor de este multiverso y nos hacemos cargo de nuestro pedacito. Nuestro nodo, nuestro núcleo somos nosotros. Y somos otro eslabón más que si se abre, rompe con la cadena. A ver, papito, ¿cómo veníamos? Me dice, bueno, es lo mismo que la cuarta dimensión, puesto que vi los síntomas de despertar espiritual y es lo que me sucedió si no siento el tiempo, estoy en cuarta. No. A veces lográs la paz y la conexión ya en tercera, no es que estés en cuarta. Si estás en cuarta ya no existís como cuerpo físico. Punto. Dejás de ser vos. Y a veces lo onírico que tiene ese momento indica que hasta puede parecer un sueño, pero no. Encontrás sí un estado alfa de pronto de introspección, de paz, como lo logra el yogi cuando hace esa meditación profunda. Está en tercera, pero también está en cuarta, pero él abandona la conciencia de tercera. Y puede estar en ese estado de flor de loto por años, sin comer, sin tomar nada. Eso es impresionante. Son seres muy especiales. Así que no estás necesariamente en cuarta. Estás conectado, eso sí. Ojo, que si no mantenés la fuerza de esa conexión, podés soltar el ancla de tercera y te vas. Que es lo que pasa cuando se entra en esos estados de coma profundo que no se pueden recuperar. Es tal el tironeo de querer entrar en cuarta que rompes el cordón. O sea, estás tirando el cable que está enchufado. ¡Pum! Se desenchufó. Y vos no lo podés enchufar de nuevo. Hay que tener cuidado ahí. ¿Qué recomiendas para irme a quinta? Tener paciencia. Tener paciencia. Cumplir con todos los escalones para poder subir en la escalera. No hay otra. Esto no se puede hacer como soplar y hacer botellas. No. Todo en el debido momento. Cuando madura
nuestro espíritu y nuestro alma, ambos se cohesionan en un único elemento. Yo siempre pongo el ejemplo del huevo porque me parece que es comprensible, ¿no? Por la forma, la limpieza, bueno, a veces no limpian porque la gallina hizo caca. Bueno, que estoy hablando cualquier tontería. La cáscara y el contenido. El espíritu, yema y clara, el alma. Y en conjunción conforman un único elemento. Por eso cuando uno trasciende en inconsciencia hay que ir a rescatar ambas esencias. Es más fácil encontrar el alma y el alma puede darnos una presencia de lo que es el espíritu y nos permite encontrarlo. Es como si fuera un GPS. El alma es lo primero que rescatás porque es lo primero que ves, porque conforma un punto de luz maravilloso, extraordinario, con destellos, es una cosa bellísima. Pero ahí hay una conexión electrónica mayor. Ella está esperando porque su espíritu no está con ella. Y es muy probable que esté cerca, el espíritu no se aleja demasiado en una trascendencia inconsciente. Está ahí, se lo encuentra sencillo. Ahora, cuando desaparecen traumáticamente por explosiones atómicas que hacen arrasar cuerpos, bueno, ahí ya es más complicada la cosa. Pero hay algo que no sé si lo dije alguna vez, pero lo puedo decir ahora porque puede sumar. Nosotros rescatamos almas, pero el espíritu se incorpora dentro de ese rescate, aunque no tenga presencia entre ellos. Es como quedan en estado de limbo cerca del lugar donde está el alma por la cual y con la cual convivieron y son su parte complementaria absoluta. Y cuando llega el momento de liberar el alma dentro de los espacios en los que se crean las actividades clonales para poder obtener un cuerpo, para desarrollar cierto tipo de contacto medio a través de un cuerpo clonal, en muchísimos, pero muchísimos casos, ese ser se despierta con una alegría que, claro, porque acaban de incorporar ambas cosas. A través de la ciencia maravillosa que arranca a partir de la cuarta dimensión, se incorpora el alma. El alma crea la resonancia mórfica. Pero el espíritu ahí sí puede ver y ahí sí puede llegar. Y un espíritu se maneja en velocidades infinitesimalmente incomprensibles para cualquier ser humano. Wow. No se miden, pero están. Por eso en general hay triunfo. Ahora cuando a los muchachitos de la oscuridad se les ocurre arrasar con la red y llevarse las almas, ya es más complicado. Se puede incluso, eso me lo han dicho técnicos en Campana de Cristal, se pueden utilizar almas neutras, almas que no han tenido vida, y se le da la opción a ese espíritu que está en estado de vuelo, en confusión, límbico, si lo quieren decir, pero arranca desde cero. Él le va otorgando los conocimientos básicos, pero arrancan desde cero. Yo sé que hay muchos casos de síndrome de Down, por ejemplo, en este planeta propio, en tercera dimensión, que ocurren en circunstancias similares. Entonces el alma ocupa digamos, un papel en la resonancia que no es absolutamente perfecto como quisiera alguien que lo fuere, aunque yo no he conocido seres más maravillosos y perfectos que los Down. Pero son amor puro porque el espíritu que contienen con alma les construye un amor tan importante, tan espeluznantemente grande, que los transforma en esos seres que son maravillosos. Maravillosos. Es una bendición tener un hijo con ese supuesto síndrome, que no es otra cosa que la aplicación del amor más puro que pueda existir, a través de un alma que encuentra en un espíritu su reinicio. Y ellos cuando vuelven de nuevo, cuando llegan a la instancia de la trascendencia, papito, son sabios, porque dejaron dibujar en ese alma, en esa energía, toda la potencia de un espíritu que ya venía, que encima venía con todo el deseo de volver a volcar conocimiento. Y se reconstruye el ser. Y se reconstruye el ser. O sea, hasta en eso es perfecta la transición y la trascendencia. Por favor. Podría ser que los que no se identifican con su cuerpo, por ejemplo los homosexuales, haya sido una encarnación errónea.
es un poco complejo. En muchos casos viene de una familia con algunos problemas de contacto, de convivencia, de abuso, que transforman ese maravilloso ser en un estado de confusión, en un estado de vaya a saber qué. Pero en otros casos, y sí se ha comprobado, que las esencias femeninas exacerban por encima de la normal que tendrían que tener como porcentaje en un cuerpo masculino. Entonces, tienen una figura masculina más delicada, más fina, con un desarrollo femenino, y en realidad son mujeres, pero en un cuerpo masculino. Y pasa a la inversa con las chicas lesbianas. Tienen una capacidad hormonal, evidentemente, derivada de una manifestación masculina mayor que la que su propio cuerpo, entre comillas, debería manifestar por ser una mujer. Y no son errores, todo lo contrario. Son tremendas pruebas que fortifican esas almas de una manera extraordinaria, porque en general y durante toda la historia de la humanidad fueron señalados con el dedo, marcados como basura humana, maltratados, insultados, asesinados, todo lo que se les puede ocurrir. Por eso está bien que de un tiempo a esta parte se les dé el respeto que se merecen. No son enfermos. No hay una enfermedad atrás de eso. El que piense que es una enfermedad es un estúpido. Yo lo digo así en la cara. No es una enfermedad. No es algo que uno pueda corregir con una pastilla o una inyección. No. Tiene que ver, sí, con una encarnación complicada en la que se demuestra ese alma sus capacidades de autogestión, de creencia en sí mismo y de poder potenciar amor a pesar de. Así que no es una encarnación errónea, es un desafío. Creo que ya estamos en el horario. Vamos a dejar por hoy acá, porque si no ya nos fuimos a 1:36 y yo la verdad que ni me di cuenta. Yo cada tanto miro el marcador de la cámara, pero no los quiero aburrir. Agradezco todos los mensajes, todos los apoyos, Julito, mandanos tu DNI, qué bueno, che, dale, déjanos que te ayudemos, gracias, qué bueno que te diste. Esto es por el programa que hicimos el otro día, en el que yo digo, bueno, miren, ya la verdad que me han insistido tanto que yo con toda vergüenza y toda humildad agradezco el aporte que me puedan dar porque me sirve, en este momento me ayuda a terminar de solucionar los problemas en la rodante. Yo sé que en el tiempo me va a permitir seguramente, porque la generosidad es increyendo siempre, y poder comprar pintura y hacer algunas cositas que sí con mi jubilación mínima evidentemente no las puedo lograr. Pero es tan enorme la generosidad, el amor que me tiraron estos últimos días los mensajes, que la verdad me quedé fascinado. Así que después al final en título voy a poner el DNI. Estamos intentando, por lo que me aconsejaron, incluso mis mismas amigas y amigos me dijeron, y si te hacemos directamente en Western Union, que nosotros depositamos y vos lo cobrás en tu moneda, por ejemplo, lo único que necesitan es el DNI. Entonces yo ahora al final del video voy a poner el DNI y lo voy a ir poniendo en cada uno de los videos que presente y quedaré abierto y agradecido a esa maravillosa generosidad afectuosa que están dedicándome, diciendo, mira, lo que sea, 10 pesos, sí, todo suma, chicos. Yo ya no sé de dónde obtener un dinero extra a lo que es mi jubilación. Me convocan, como me caí el otro día en el accidente que tuve, me convocan a hacer cámara, pero es una vez, a veces por mes y a veces cada 2 meses. Y es 1 o 2 jornadas, ya serían un récord para mí. Ya no me llaman. Hay mucha gente joven que merece ese cargo que yo ocupé por más de 20, 30 años. Entonces me parece que está correcto que cuando me necesitan por urgencia me llaman. Pero mientras tanto yo vivo con lo que tengo. Y hay saltos cuánticos que no puedo dar. Por ejemplo, la compra de la batería, que es lo que yo dije, bueno, esta batería ya dijo basta, la tengo que cambiar por otra. Y ya estamos atrás de todo eso también. Y estamos juntos y me siento familia con ustedes. Y con esta generosidad maravillosa, este amor enorme que ponen hacia mí,
no hace otra cosa que sentirme gratificado. Así que gracias. Las amo, los amo. Nos encontramos el jueves que viene. Y el que lo encontró esto en el resto de la semana, que sea para lo mismo, que signifique este contacto hermosísimo que tenemos, ese vidriecito redondo detrás del cual están todas y todos ustedes, y este loco menudo que de este lado lo único que sabe decir es gracias. Las amo, los amo. Chau, hasta la próxima. Mi abrazo enorme de siempre.